Listo. Ya. Muchísimas gracias a todos los asistentes a nivel departamental, a nivel nacional, los organismos de control que nos acompañan, los organismos internacionales, al señor embajador de Cuba, al representante de la Embajada en Noruega. También mis agradecimientos al equipo organizador, a Lina, que ha estado, es el ángel guardián de este proceso, a Camila, a todos los equipos de Vivamos Humanos, a los equipos de la Secretaría Departamental de Víctimas, su Comité de Paz, y a todos los que han comenzado a formar parte de una alianza humanitaria que se concretó desde Bogotá y empezó a realizar sus primeras tareas con la presencia en Norte de Santander para pedir el cese bilateral del fuego. Para concluir de manera muy concreta, tenemos tres temas. El primer tema se refiere al acuerdo humanitario. Déjenme contarles muy brevemente que mi primera preocupación por los temas del Catatumbo fue hace algunos años, cuando tuvimos oportunidad de asistir con algunos garantes, entre ellos Iván Cepeda, Piedad Córdoba, Argelino Garzón, a una situación de crisis y de guerra que se ha presentado en el Catatumbo. Y en esa oportunidad recuerdo como si fuera hoy que una madre atribulada nos confesó públicamente que han llevado a 67 niños del Catatumbo a un refugio humanitario en Venezuela porque pensaban que las Fuerzas Armadas de Colombia iban a bombardear el Catatumbo por cuenta de los problemas que tenía en relación con los cultivos ilícitos. En ese momento nos propusimos que no solamente no continuaría la guerra en el Catatumbo, sino que llevaríamos las experiencias que estábamos trabajando dentro del Catatumbo con las comunidades como experiencias semilla para que pudieran ser tenidas en cuenta en La Habana, de lo que podía ser un laboratorio de lo que se estaba acordando en La Habana, pero esta vez en el Catatumbo. Yo registro con la misma preocupación y la misma sensibilidad que la región de alguna manera ha devuelto el reloj de la historia y estamos viviendo una situación de conflicto y de enfrentamiento muy parecida a la que se vivía entonces. Frente a eso hay dos acciones que hay que tomar. La primera, hay que hacer un escalamiento humanitario, que es lo que nos ha convocado en el día de hoy. ¿En qué consiste el escalamiento humanitario? En que las partes en conflicto, siguiendo los dictados del derecho internacional humanitario, acuerden la protección de unos bienes humanitarios para reducir el dolor o proteger la vida de la población civil inocente involucrada en el conflicto. Las 8 propuestas que ha hecho el comisionado Franco, el comisionado de la paz, sumadas a los que han agregado aquí ustedes, todos esos bienes protegibles desde el punto de vista humanitario tienen una importancia y una eficacia sí y solamente sí los actores involucrados en el conflicto que hoy afecta al Catatumbo, incluidos los actores legales, es decir, las Fuerzas Armadas de Colombia, consignan su voluntad de proteger esos bienes en medio del conflicto. No somos nosotros quienes estamos haciendo la propuesta, los que tenemos la capacidad de firmar ese acuerdo humanitario o hacerlo efectivo. Podemos nosotros llevarlo a consideración de los actores armados para que ellos, apelando a razones humanitarias, suscriban ese acuerdo humanitario que va a aliviar la tensión que hoy día están viviendo la gente del Catatumbo en materia de la defensa de sus escuelas, de sus hospitales, de la defensa de los niños involucrados en la guerra, el problema de las minas, el problema de los desplazados, el problema de los migrantes. Todos esos bienes, todos los que nosotros quisiéramos definir como bienes protegibles desde el punto de vista humanitario, tendrían que ser consignados entonces en un acuerdo humanitario que sigue los dictados de los protocolos de la Convención de Ginebra sobre protección humanitaria. Entonces, a lo que nosotros los invitamos y vamos a trabajar como proponía
el secretario de Víctimas, lo que vamos a trabajar con Vivamos Humanos es en una propuesta de acuerdo humanitario que les pasaríamos a las organizaciones que están dentro de esta alianza humanitaria para que a su turno nosotros las llevemos a consideración de los actores armados, ilegales y legales, para que humanicemos el conflicto en el Catatumbo, reconociendo que existe un conflicto. Y la segunda acción, que esa debe resultar en las conclusiones de este encuentro, es el desescalamiento militar, porque aquí lo que se ha dicho es que no solamente no estamos haciendo nada para proteger a la población civil, sino que las acciones que se están desarrollando de presencia en el Catatumbo no son, como lo habíamos convenido originalmente, una presencia social del Estado, a través de las vías, a través de la construcción de escuelas, a través de la facilitación de comercio, de la comercialización de bienes, a través de, como aquí se proponía, de la creación de la zona de reserva del Catatumbo, que es una zona que está ordenada, como muy bien decía el presidente de la asociación, está ordenada por la justicia colombiana, sino que además lo que estamos asistiendo es una presencia cada día mayor, una presencia militar a través de figuras disfrazadas de la consolidación como el GEP, como aquí se nos ha dicho, o a través de la brigada que se estableció, que fue el primer anuncio del presidente Duque en la zona del Catatumbo. Por supuesto, nadie se opone a que haya una presencia militar, pero si esa presencia militar no va acompañada de una presencia social del Estado, en la cual tiene el mayor interés el gobernador del norte de Santander, y una presencia humanitaria, que es la que estamos buscando nosotros como parte de la sociedad civil, entonces simple y sencillamente el conflicto del Catatumbo será un laboratorio no de paz, sino un nuevo laboratorio de guerra. Primera conclusión. Segunda gran conclusión, sobre el tema de el cumplimiento de los acuerdos de La Habana. El contexto para realmente que prosperen estos acuerdos que nosotros estamos proponiendo es que se cumplan los acuerdos de La Habana, y recojo lo que dije inicialmente en esta conversación. A los líderes sociales de Colombia no los están matando porque haya falta de celulares o porque necesiten una escolta más o un carro blindado o que tengan una protección de la policía efectiva cada uno para que puedan movilizarse. Los están matando porque no se están cumpliendo los acuerdos de La Habana, porque esas personas lo que están reclamando es que se cumplan los acuerdos de La Habana, que se cumpla el tema de las tierras, las zonas de reserva campesina, los programas de titulación, el catastro multipropósito. No ha habido un solo avance, señores legisladores aquí presentes, ni un solo avance en materia de tierras en el Congreso de la República. Y no se les olvide que el primer punto de los acuerdos de La Habana eran las tierras como vértice del conflicto. Segundo, el tema de los cultivos ilícitos que aquí se ha mencionado. Es claro que mientras que no se solucione por una vía voluntaria el tema de los cultivos ilícitos, va a existir un conflicto permanente. Y lo que es absurdo, frente a lo que decía Clara López, es que la fumigación no es la salida. Las evidencias estadísticas muestran que los programas de resiembra, cuando uno erradica de manera forzosa un cultivo ilícito, son del 70%. El 70% se vuelve a sembrar. Eso es lo que explica por qué siguen creciendo las hectáreas. Mientras tanto, los programas de erradicación voluntaria, el porcentaje de resiembra es apenas del 10%. Y eso es así de claro. ¿Por qué insistir en volver a fumigar los cultivos, en erradicarlos forzosamente, si ni siquiera es rentable desde el punto de vista de disminuir las hectáreas? Ese es un problema que tiene que ver con la relación con los Estados Unidos, pero sin duda este es un tema que estará presente en todas las relaciones que se hagan del conflicto, porque es un tema detonador del conflicto armado. También las garantías que se le dieron de desmovilización a las FARC, como aquí hablaban Pablo Catatumbo y hablaban los representantes de la FARC que hablaron. El número de personas desmovilizadas de las FARC que han sido asesinadas llega, creo que pasa de 200. Se necesita que haya garantías de vida para estas personas de las FARC
y por supuesto que se le cumpla también a las víctimas, la circunscripción de víctimas, la reparación de las víctimas. Entonces, con que se cumplieran esas tres temitas, tierras, víctimas y cultivos ilícitos, ya el nivel del conflicto bajaría sustancialmente y por eso quisimos incluir dentro de las conclusiones y dentro de los análisis de hoy el tema del cumplimiento de los acuerdos. Y termino con el tema del ELN. Paradójicamente, el Ejército de Liberación Nacional ha sido el grupo armado que ha estado más insistentemente solicitando la aplicación del derecho internacional humanitario. El derecho internacional humanitario nació del derecho de gentes en el siglo XIX, cuando las partes en conflicto, ante la incapacidad de ponerse de acuerdo, simple y sencillamente hacían un esfuerzo por sacar a la población civil inocente de la guerra. Es lo mismo que estamos haciendo hoy día. Y el ELN no solamente está de acuerdo en esta propuesta, sino que de los pocos acuerdos que se alcanzaron a hacer en Quito, fue un acuerdo sobre marco para la humanización del conflicto. De tal manera que para el ELN esto no sería un tema ajeno en la negociación. Lo que pasa es que no se han podido iniciar las conversaciones del ELN con este gobierno. Este gobierno se ha dedicado a acosar a la mesa de negociadores del ELN en Cuba, acosarlos, solicitándolos en extradición, pidiendo circulares rojas para ellos, descalificándolos conceptualmente, descalificándolos políticamente. Y lo que se necesita es una claridad del gobierno de Colombia. Todos quisiéramos que siguieran las negociaciones del ELN y quisiéramos que Cuba, con esa buena voluntad que ha tenido, siguiera prestándose como país sede. Pero aquí lo que hace falta es voluntad política del gobierno, que diga claramente si quiere o no quiere seguir con las negociaciones, que no someta a los países amigos, como el caso de Cuba y Nicaragua, a esta tortura que ha representado colocarlos internacionalmente contra la pared, porque ellos han dicho simple y sencillamente que no están dispuestos, como señalaba el embajador, a incumplir lo que se acordó en Caracas en el mes de abril en el año 2016 entre el ELN y el Estado colombiano, en el sentido de que habría unos protocolos para ingresar, desarrollar las negociaciones e inclusive para terminarlas. Yo comparto totalmente la posición de Noruega, del ELN, y ojalá la compartieran los demás países garantes, de que es el juego que ha hecho Colombia es un juego de perfidia, que es un juego de engañar a los negociadores del ELN y prestarse para que los Estados Unidos, con el argumento de que no querían devolver unos terroristas que no eran Cuba, los ingresaran nuevamente en la lista de países terroristas. Todos sabemos que esas listas son paja, esas listas son mecanismos que utilizan los Estados Unidos para dividir el mundo entre sus amigos y sus enemigos. Siempre aparecen los enemigos de ellos en las desertificaciones de derechos humanos, de narcotráfico, en fin. Eso es otra discusión. Pero para hablar algo concretamente, nosotros estamos en Vivamos Humanos trabajando en las posibilidades de iniciar un proceso de perfidia de la Corte Penal Internacional frente al Estado colombiano, porque de alguna manera ha faltado a la buena fe que había al iniciar las negociaciones. Hay tres maneras de llegar a la Corte. Del Estado, que por supuesto en este caso no se va a dar, los países garantes que tendrían dificultades para hacerlo, o que de un grupo de organizaciones sociales presenten esta solicitud a través del fiscal de la Corte Penal Internacional, del Tribunal Penal Internacional. Nosotros los estaremos buscando después de tener realizados todas las investigaciones y establecidos los argumentos. Estaremos buscando a las organizaciones que están en esta alianza humanitaria para ver si tenemos la capacidad de llegar y plantear este tema internacionalmente, porque como dijo el presidente Mujica, este daño que se está haciendo no es un daño al proceso de paz de Colombia,
Es un daño a todos los procesos de paz en el mundo. ¿Qué proceso de paz se volvería a iniciar sobre la base de que las personas que llegan a negociar, si no se ponen de acuerdo con los estados, los cogen presos y los mandan para que los castiguen? Entonces termino haciendo un llamado como el padre: si tenemos que sufrir, es mejor sufrir trabajando, haciendo el bien, que haciendo el mal. Y que liberen las iglesias, que liberen los refugios humanitarios, que liberen todos los espacios del Catatumbo en el cual se están tratando de gestar un ambiente de paz y de humanidad como el que estamos buscando, el que buscamos durante esta mañana. Muchísimas gracias por su asistente, gracias Lina, y nos liberamos totalmente.